un mi teléfono para que me vaya contando el tiempo para tratar de tomarme el tiempo que me han dado, ¿verdad? Y bueno, y como siempre en estas cosas también en las preguntas y en los comentarios, porque no tienen que ser solo preguntas, sino también comentarios para aportar a esta conversación, ¿verdad? Que para mí son conversaciones en las que hablamos de la experiencia de nuestra espiritualidad y desde un tesoro que San Ignacio pues nos dejó, ¿verdad? Y ciertamente esto es como cuando hablamos de la autobiografía, yo no me voy a detener en eso porque ya ustedes estuvieron con los maestros que hablaron sobre eso, ¿verdad? Pero es realmente, digamos, en muchas de las lenguas, como sabemos, no se le llama exactamente autobiografía, ¿verdad? Sino en algunos lugares hay una palabra que me gusta mucho que es un testamento, ¿verdad? Porque realmente es una experiencia contada para nosotros para que ese mismo proceso que vivió Ignacio nosotros también lo podamos vivir. Partiendo ciertamente desde de la pregunta de cómo Dios fue llevando a Ignacio en su peregrinación. Entonces, en este sentido, bueno, una bala, ¿verdad? Estamos en el contexto, me dijo Carlos, un poco teniendo en cuenta la herida, ¿verdad? Y la conversión que que ya el 20 de mayo iniciamos este año para poder profundizar y meditar en esta experiencia de Ignacio, nos damos cuenta pues que aparecen varios elementos, ¿verdad? Y que si nosotros los vivimos y los relacionamos con nuestra vida, le podemos ir encontrando también el sentido a nuestra peregrinación. Y es que esta bala, como la conocemos, ¿verdad? Ciertamente quebró en Ignacio no solo su pierna, como ya hemos escuchado, sino también fue quebrando muchos valores, fue quebrando su proyecto de vida incluso, y fue dándole, por así decirlo, una experiencia que comienza por, eh, por una contradicción, ¿verdad? Una contradicción en que este hombre valiente, este hombre que había siempre luchado por estar al frente, un hombre de mucho honor, de mucha valentía, ¿verdad? Está hoy caído y derrotado. ¿Verdad? Y como dice ahí en la presentación, la bala no solo trituró la pierna, sino también su honor y trituró sus sueños, entre comillas, ¿verdad? De ganar honra. Y al final le deja un corazón frustrado, ¿verdad? Y solo una frase de Karl Rahner, ¿verdad? Cuando nos habla de la autografía, este relato no ahorrará al lector el esfuerzo de transponer la historia a su propio horizonte intelectual para comprenderla realmente. Y un añadido, es decir, para comprenderla reviviéndola. Y de eso es lo que se trata, ¿verdad? De revivir esta experiencia fundamental en que llevó a Ignacio a descubrir una imagen diferente de Dios, pero también una metodología y una pedagogía en la que nosotros también estamos invitados a seguir. Yo voy a tocar 5 puntos sencillos, ¿verdad? Un poco así en 2 o 3 líneas, porque yo creo que la autografía es el fundamento de nuestra espiritualidad y vocación. Y luego me centro un poco en algunos elementos de Montserrat y Manresa, que es lo que me pidieron. Y al final retomo algunas cosas, ¿verdad? Que como el fruto, no solo es el discernimiento, el proceso del discernimiento que Ignacio descubre en todo este proceso y especialmente en Manresa con la estorta, pero también al final darse cuenta, y es una invitación para nosotros, que todo es gracia, ¿verdad? Y partiendo de esto, pues, al final, como dice el punto 5,
es una segunda conversión para Ignacio, ¿verdad? Ignacio va teniendo diferentes conversiones en su vida. Y en este sentido, por así decirlo, yo decía yo escribía una frase, ¿verdad? Que esta sanación de la herida de Ignacio en Loyola se va dando progresivamente, ¿verdad? Pero no, y se va dando progresivamente porque en la medida que camina también van apareciendo otras heridas. Por eso es que esta sanación de la herida de Ignacio es ya una peregrinación y él mismo Ignacio en la autografía, aunque en esto difieren algunos, él mismo se llama el peregrino. Entonces comenzamos con esta, ahí aparecen tres palabras que a mí me parecen muy bonitas, ¿verdad? En el sentido de que me dicen a mí mucho sobre el texto de la autografía, como testamento, como enseñanza, como fundación. ¿Y esto por qué? Porque aquí vemos una acción plena del Espíritu Santo, como lo estamos celebrando en estos días en las primeras comunidades, y cómo Dios lo va conduciendo, ¿verdad? Y al final también para nosotros como jesuitas, esta enseñanza, este testamento y esta fundación siempre partió del discernimiento y es algo a lo que nosotros también estamos invitados. Ignacio, como podemos descubrir en este caminar, es un hombre dinámico, un hombre que está siempre en búsqueda y a lo que nosotros somos invitados, ¿verdad? Y aquí, bueno, como nos damos cuenta, la autografía, no me voy a detener en esto mucho, pero la autografía es un proceso que comienza ya en Loyola, donde Ignacio cambia, hay un cambio de sentido, ¿verdad? De sus valores, de sus sueños. En Montserrat se da el inicio de una fe más discernida, partiendo desde unos deseos ciegos, como le llama el mismo Ignacio, ¿verdad? A ese tiempo, pero que va progresando hasta en Manresa, que esta experiencia fundante, Dios le enseña como a un niño, como dice la autografía, y le muestra, por así decirlo, las cosas de otra manera. Luego, después de Manresa, como sabemos, su deseo de llegar a Tierra Santa, ¿verdad? Y ahí, en cada una de estas etapas, Ignacio va sufriendo una pequeña conversión. En Tierra Santa, que es la siguiente etapa, Ignacio se da cuenta que para encontrar a Jesús no basta un lugar fijo, no es en un solo lugar que va a encontrar, ¿verdad? Sino que ahí Ignacio descubre, por así decirlo, cómo el seguimiento y el conocer a Jesús íntimamente es más expansivo, va más allá de un solo lugar, ¿verdad? Y al final, en este sentido, Ignacio comienza y aprende a dejarse guiar, ¿verdad? En cada una de estos lugares hay una herida, como ya dije, hay una cicatriz de combate, ¿verdad? Hay una cicatriz que va poco a poco, algunas veces se va cerrando y en otro momento se vuelve a abrir la herida y entonces ahí en este proceso Ignacio va caminando. Entonces, en Montserrat yo solo quiero retomar tres puntos, ¿verdad? Que probablemente ya lo han escuchado ustedes. Cada autor tiene diferentes maneras de describir este proceso, pero al final son tres puntos que a mí me parecen importantes, ¿verdad? Y el primer punto que aparece en Montserrat es que Ignacio reconcilia su vida, ¿verdad? Ignacio ya no necesita, por así decirlo, la espada, no necesita estar en constante lucha, sino que ahora le toca, por así decirlo, quizás defenderse de sí mismo, ¿verdad? Antes se había defendido de otros, ahora le toca defenderse a sí mismo, especialmente cuando recuerda esta vida de crímenes, por así decirlo, que la autografía en pocas palabras nos lo dice, ¿verdad? Y Ignacio, por así decirlo, en esta reconciliación de su vida, va recorriendo
y va entrando en los rincones aquellos oscuros de su vida, de su historia, y poco a poco se va dando cuenta que necesita poner todas estas cosas en las manos de Dios, ¿verdad? Puede Ignacio, aquí vemos a un Ignacio que nace de nuevo, un Ignacio que llora, un Ignacio que poco a poco comienza a descubrir todas ese egocentrismo que, por así decirlo, lo movía hasta Loyola, hasta la herida, pero que al final va a seguir estando presente en su vida. El segundo punto que a mí me parece importante es que Ignacio se da cuenta, ¿verdad?, de la incomodidad, de lo que él quiere realmente reflejar con sus vestidos nobiliarios exteriores, y que buscaba, por así decirlo, aparentar una nobleza exterior, pero también una nobleza interior que él ciertamente no encontraba y no tenía. Entonces, este es un gesto simbólico que para mí me parece importante, porque no es el cambio físico del vestido, de los vestidos como tal, sino lo que estos pudieran significar para Ignacio y lo que va a significar también de ahora en adelante. El tercer punto de Montserrat, que a mí me parece importante, es que después de este proceso, ¿verdad?, de ponerse delante de la Virgen, de ofrecer las armas, como sabemos, todo esto viene probablemente de todos los libros de caballería que Ignacio leía, a modo de gesto simbólico, ¿verdad?, como el gran caballero. Ignacio puede al final dar el primer paso para reconciliarse consigo mismo, con Dios y con los demás. Sin afán de conquistar nada, ahora Ignacio puede comenzar a caminar desde una libertad interior más fuerte, una libertad interior que poco a poco va adquiriendo desde Loyola, ¿verdad? Ignacio se desarma de todo y va encontrando, por así decirlo, esa paz que tanto busca. Entonces, estos tres elementos a mí me parecen importantes tenerlos en cuenta. Ciertamente es más profundo, ¿verdad? Pero yo creo que son básicos como para darnos cuenta del proceso de Ignacio. Otro punto que a mí me parece importante en Manresa, ¿verdad? En Manresa también hay, como sabemos, hay tres etapas de la vida de Ignacio. Ignacio se va, como sabemos, camina de Montserrat a Manresa, que para mí, ahí en la autografía, bueno, por así decirlo, Ignacio dice que Ignacio se desvió de camino y fue un desvío muy grande, ciertamente, porque está bastante lejos y según lo que yo recuerdo, viendo la geografía un poco, está casi en sentido contrario, ¿verdad? A Barcelona. Entonces ya sabemos las razones por las que Ignacio no fue para Barcelona, ¿verdad? Porque no quería encontrarse con gente conocida, probablemente muchos nobles. Entonces, pero Ignacio camina, y esto es importante también porque después de esta experiencia en Montserrat con los monjes, ¿verdad? Y es donde la mayoría de los que estudian bien a Ignacio coinciden que ahí fue donde adquirió, por así decirlo, el primer acercamiento a unos resúmenes de un ejercitatorio, y que si nosotros lo vemos con profundidad nos damos cuenta que por eso tiene un esquema muy claro que después también se va a ver reflejado en los ejercicios espirituales, ¿verdad? Entonces este hombre alegre, este hombre nuevo, con una extraña libertad conseguida,
cojeando, como va a ser toda su vida, ¿verdad? Continúa su camino. Y este pomposo, este gran noble, como había llegado a Montserrat, aquí lo vemos llorando, ¿verdad? Lo vemos por así entrando en su corazón, de tal manera que su sensibilidad también va cambiando. Y este camino va cambiando su dureza exterior, que trataba de mostrarla, pero también esa dureza interior que era incapaz de verla, ¿verdad? Desposeído del poder y del prestigio, va descubriendo que también es muy frágil internamente. Toda la vida había sido de Ignacio de conquistar, ¿verdad? Conquistar a un señor, conquistar una dama, conquistar la santidad. Y aquí se da cuenta que al llegar sin discernimiento, todavía todos los valores que él había pensado, que había dejado allá atrás en Loyola, al final lo único que hace es transformarlos, ¿verdad? Darles otro sentido, pero al final siguen siendo los mismos. El autocentramiento, el narcisismo continúa en la vida de Ignacio, ¿verdad? El tema continúa. Él continúa siendo el mismo, lo único que hace es cambiarle, por así decirlo, el sentido a este deseo de conquista, ¿verdad? Desea hoy conquistar a otro señor, ¿verdad? Pero al final se da cuenta que no conquista nada, ¿verdad? Al final se da cuenta que Dios es el que lo va conquistando de diferentes maneras. Es, por así decirlo, el fariseo de la parábola, si lo queremos comparar con una imagen que ya conocemos. Luego, un segundo punto es la fragilidad que aparece en la segunda etapa de Manresa, donde nuevamente se da cuenta que lo único que ha hecho es cambiar la vanidad del caballero a una vanidad de, lo único que ha hecho es espiritualizar esa vanidad, es decir, ir espiritualizando los valores que ya traía bien incrustados en su corazón. Y esta fragilidad de Ignacio llega a tal punto que está dispuesto hasta seguir un perrito, como nosotros leemos en la autobiografía, ¿verdad? Solo busca cambiar de señor y al final, como ya dije anteriormente, la santidad es un don, no una conquista. Y de esto se va dando cuenta Ignacio. Ignacio, al caer en este momento, se da cuenta que en Montserrat realmente no había dejado todo lo que traía, ¿verdad? No había dejado sepultado todo, sino más bien aún necesita mucha más reconciliación. Realmente no se ha reconciliado en lo más profundo de sí, sino que simplemente ha querido cambiar de deseo, ¿verdad? Porque continúan presentes sus limitaciones, continúa presente esa incapacidad de perdonarse a sí mismo y continúa queriendo tener el control de la situación. Y por eso es que entra en esta desolación tan profunda que al final, ¿verdad? Se da cuenta que no es por cuenta propia que va a conquistar al Señor que él desea, sino que al final todo es gracia, ¿verdad? Y allí, cuando él se da cuenta de esta revelación profunda en Manresa, que todo es gracia, es que realmente él comienza, por así decirlo, a profundizar y a experimentar todo este proceso que ha venido viviendo y que nosotros hoy lo tenemos en los ejercicios espirituales. Ese proceso que aparece en los ejercicios espirituales, y no solo en los ejercicios espirituales, sino también en los documentos fundacionales de la compañía, lo vemos reflejado de alguna manera a partir de toda esta experiencia
los ejercicios, que como ustedes saben, tiene un proceso. Las constituciones también para entrar en la compañía tiene todo un proceso. Nos da un ejemplo de cómo hacer discernimiento en el diario espiritual, que también los conocemos, y después aparece también reflejado mucho en todas las cartas de acompañamiento que él hace a todas las personas con las que se va relacionando. Para el final, Ignacio realmente ya está venciendo simbólicamente esa fortaleza que había protegido tanto en Pamplona, y está venciendo la fortaleza interior que tanto le estaba deteniendo esa relación profunda con el Señor, ¿verdad? Y aprende a vivir desde la confianza que le dice que no necesita realmente protegerse de nada, ¿verdad? Todo viene de Dios, y es lo que nosotros experimentamos si lo queremos traducir al lenguaje de los ejercicios espirituales, a una consolación realmente profunda y sin causa precedente, lo que conocemos como consolación sin causa precedente. Y luego, en este tercer punto de Manresa, ¿verdad? Ahí aparecen algunos elementos que, bueno, ustedes los pueden ver en los números de la autobiografía. Ignacio hace este descubrimiento de que todo es gracia, pero la autobiografía nos lo presenta de diferentes en 5 puntos, por así decirlo, que son estos descubrimientos que al final culminarán con aquella experiencia profunda del Cardoner. Y ahí yo los menciono, ¿verdad? Un Dios misericordioso, un Dios que es, por así decirlo, sinfonía. Las tres teclas que Ignacio describe en la autobiografía. A mí me parece bonita la imagen, y ya la he leído varias veces, ¿verdad? De que es realmente como Dios es una sinfonía, Dios es música, no es tan cuadrado, ¿verdad? No es geometría. Al final es armonía. El segundo punto que aparece es este descubrimiento de que descubre a un Dios que refleja y da todo su esplendor desde la creación. Todo viene de Dios y a Él va a volver. El tercer punto que aparece ahí es dejando los extremos, y este es uno quizás de los puntos más centrales, porque de aquí parte aquella idea de las famosas conversaciones espirituales que nosotros conocemos. Poco a poco Ignacio se va dando cuenta de la riqueza que tiene el compartir esta experiencia, y poco a poco va dejando los extremos, ¿verdad? Y se da cuenta de la gracia y de los frutos que consigue, que se dan al estar con la gente compartiendo esta experiencia, ¿verdad? Y esto ciertamente es otra ruptura, porque esto abre otra postura, abre otra perspectiva que la compañía de Jesús también la va a asumir, y que nace desde aquí, ¿verdad? Ahí también menciona la Eucaristía, ¿verdad? Ese sentido profundo de la Eucaristía y la humanidad de Cristo, en el que Ignacio capta profundamente, más que por conocimiento, capta esa realidad tan profunda de la encarnación. Todo esto que conquista Ignacio, por así decirlo, usando su mismo lenguaje, no lo hubiese conquistado por sí mismo como él quería al inicio, sino que acaba siendo derrotado por Dios, ¿verdad? Pecador, se da cuenta Ignacio, pecador, como ya conocemos aquella frase, pecador, pero llamado a servir. Y aquí, en este Cardoner de Ignacio, donde descubre la gratuidad y la riqueza de los dones de Dios, es la pedagogía, digamos,
a la que nos llevan los ejercicios espirituales, a descubrir esta gratuidad para poder llamarnos, como sabemos, pecadores, pero llamados a servir. Entonces, y justamente aquí, en este punto, si ustedes han visto la película ignaciana la película de Ignacio de los Filipinos, justamente en esta parte se queda, ¿verdad? Porque en este gran descubrimiento. Y bueno, bueno, ya se me está acabando, no, todavía queda tiempo. Ya me iba a adelantar yo un poquito. Y aquí yo quiero también retomar algunos puntos, finalmente, sobre esto que he estado hablando. Y es que, digamos, Montserrat, Manresa y el Cardoner son, por así decirlo, también un proceso en el que Ignacio logra sanar un poco más su herida, ¿verdad? Teniendo en cuenta esta experiencia, pero se da todo un proceso, y ahí es donde me voy a detener un poco en este proceso espiritual de la conversión, ¿verdad? En esta pedagogía de la gratuidad de la que ya mencioné, hace poco, ¿verdad? Es un proceso vital para Ignacio, en el que a través de esta experiencia descubre la pedagogía de Dios. Este proceso espiritual de la conversión, ¿verdad?, nos lleva a lo que nosotros también descubrimos en los ejercicios espirituales, que es esto, qué es lo que significa realmente salir de nuestro propio amor, querer e interés. Todo radicalmente nuevo para Ignacio. De su deseo, poco a poco se va transformando, ¿verdad? Esta conversión que nosotros descubrimos en Loyola, y esta conversión que todavía está presente en Montserrat, nosotros le podemos llamar, y como le han llamado algunos, una conversión silvestre. Se aleja del mundo, pero sin salir del mundo. Su deseo se proyecta en los santos, como ya hemos visto, y por eso es que aquí comienza en Montserrat, especialmente en Loyola, comienza una radicalidad que poco a poco va terminando en Manresa, pero que después va a continuar presente siempre. E Ignacio tiene que seguir discerniendo, porque esta conversión silvestre de la que yo hablo aquí va a seguir estando presente en la vida de Ignacio, ¿verdad? Ignacio saldrá al final de su propio amor, querer e interés, pero se da cuenta, pues, que tiene que ir cambiando, por así decirlo, todos sus valores. Se pueden hacer cosas grandes, sí, por el reino, pero también Ignacio se da cuenta que se pueden hacer cosas grandes también por autocentramiento o por egocentrismo. Se aleja del mundo Ignacio, pero al inicio sin discernir, ¿verdad? Poco lúcido, como ya lo dijimos anteriormente, y esto lo podemos ver, esta conversión silvestre, la podemos ver en uno de los textos de la autobiografía de esta parte, que es lo del Moro, la experiencia del Moro, ¿verdad? Ahí había un profesor que nos decía, que nos hablaba sobre esta experiencia, por qué es que Ignacio le dio tanta autoridad a la mula, ¿verdad? Que iba con él, para que era la que tomara la decisión. Y bueno, me pareció gracioso, pero también interesante, ¿verdad? De que al final Ignacio no está en ese momento libre de afectos, sino que en ese deseo de defender a la dama, defender a la Virgen,
¿verdad? Ignacio tiene muchos afectos, ¿verdad? De enojo. Entonces, Ignacio está enojado, ciertamente, pero la mula no, ¿verdad? El animal, por así decirlo, simbólicamente está libre de afectos y por eso al final le deja la decisión a la mula en la autobiografía, ¿verdad? Que como ya sabemos también es una experiencia contada, no, no exactamente como hechos específicos, sino como una experiencia de Dios, ¿verdad? De cómo Dios lo condujo y lo llevó. Entonces, Ignacio se da cuenta que tiene que poco a poco ir purgando su corazón, porque en esta primera conversión de Loyola, Ignacio, aparecen en Ignacio muchos fervores indiscretos, ¿verdad? Y en Manresa, Ignacio justamente se da cuenta de eso y por eso poco a poco comienza a darse cuenta de este cambio que tiene que hacer para poder acompañar mejor a las almas. Y la espiritualidad, pues aquí en esta experiencia de Manresa podemos decir que comienza, ¿verdad? Esta experiencia de la espiritualidad, nace la espiritualidad ignaciana. Ignacio en los ejercicios espirituales nunca nos deja avanzar rápidamente, sino que a cada rato nos va deteniendo, ¿verdad? Comienza con el principio fundamento para revisar cómo están nuestras relaciones, pero también en la primera pasamos a la primera semana y en la primera semana también nos detiene y luego en las 3 maneras de humildad, en los 3 binarios también Ignacio sigue deteniéndonos para ir revisando realmente cómo está siendo nuestro proceso. Y ese es el descubrimos. Y entonces al final, esta experiencia que Ignacio tiene en este tiempo es la que quiere comunicarnos a nosotros. Aquí vemos a Ignacio que aún está en duelo de todas las expectativas perdidas, de todo lo que soñaba, pero que al final se da cuenta que cada paso que va dando incluye un discernimiento, incluye realmente una lucidez, ¿verdad? La lucidez que podemos alcanzar para poder discernir y encontrar la voluntad de Dios. Entonces, este neoconverso, ¿verdad? Por así decirlo, así se le llama a Ignacio, este neoconverso que como sabemos, algunas veces puede llegar al fanatismo, ¿verdad? Como le pasó al mismo Ignacio, se va dando cuenta pues de que esta salida de Ignacio, de Loyola, no significó realmente una conversión profunda, sino fue simplemente el primer paso y de todos los pasos que iba a dar en su peregrinación y que en la autobiografía lo podemos describir en cada una de las etapas. Y yo por aquí me voy a quedar, ¿verdad? Porque yo creo que pueden surgir muchas preguntas y podemos seguir profundizando en algunos temas. Yo solo quería tocar estos puntos que a mí me parecen importantes de estas 2 experiencias y que al final amarran, ¿verdad? Son parte de un proceso, como ya dije, que viene desde Loyola y que culminará en la experiencia de Roma, en la experiencia de la estorta, pero no solo en la experiencia de la estorta, sino en la experiencia también de la deliberación de los primeros compañeros que también pusieron en práctica este proceso profundamente para poder encontrar qué es lo que querían hacer con su vida, qué es lo que querían hacer con su proyecto de vida, ¿verdad? Y es algo que está presente, si nosotros nos damos cuenta, este proceso es algo que está presente también en nuestra vida y justamente para eso nos ha quedado esta experiencia, ¿verdad? Para que nosotros también nos demos cuenta de cómo realmente caminar, encontrar la voluntad de Dios, discernir, no es un proceso sencillo,
sino más bien siempre hay que ir sanando, curando, reparando cosas personales, ¿verdad? Para que nuestra vocación pues realmente pueda afianzarse en una conversión profunda y que nos acompañe, ¿verdad? Que el discernimiento nos acompañe en todos los procesos de nuestra vida. Yo por aquí me quedo y aquí disponible para comentarios, preguntas, sugerencias.